Bendiciones, hermanos. En esta segunda parte de que aquí comienza la lucha, el hombre está formado de tres partes. Nos indica la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. San Pablo, para hacernos entender más y mejor cómo actúa en nosotros la carne, hace esta división del ser humano. La hace en tres partes. Aunque seamos cuerpo y alma, no debemos entenderlo como una división real, sino como una forma para entender mejor en nosotros la acción de Dios y del pecado. Fíjense que en la primera carta de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: que el Dios de la paz les ayude a vivir como corresponde a auténticos creyentes, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que se conserven sin falta algunas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en ustedes qué hermoso y qué iluminador es la palabra de Dios a través de la primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, y cómo la palabra nos va iluminando en relación a esta división que hace San Pablo de nuestro cuerpo. Esta división que hace de el cuerpo como materia, las malas costumbres, que habíamos leído la palabra de Dios también en Tesalonicense, como dije anteriormente, Tesalonicense capítulo 5, versículo 23, y el alma, mente, voluntad, inteligencia, y el espíritu, que es el hombre interior. Fíjense ustedes que en nuestra vida, en este comienzo, en esta lucha espiritual que comienza la lucha, nosotros muchas veces no podemos discernir qué es lo que nos lleva a nosotros a veces a hacer determinadas cosas y cómo el pecado que habita en nosotros va actuando en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos va iluminando en relación a lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros a través de esa palabra podemos ir viendo cómo la gracia y el Espíritu Santo de Dios va a ir actuando en nuestra vida. Fíjense que cuerpo igual a materia, malas costumbres, en Colosense capítulo 3 versículo 5, vamos a ir buscando en la palabra de Dios y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice Colosense capítulo 3 versículo 5. Destruyan pues lo que hay de terrenal en ustedes: fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, codicia, que es una especie de idolatría. Fíjense en ustedes cómo la palabra de Dios va iluminando nuestra vida y cómo nos va dando el discernimiento para que nosotros podamos ir viendo qué es lo que sucede en esta lucha espiritual. Cuerpo igual a materia. Colosense capítulo 3 versículo 5, volvemos a leer nuevamente y nos dice: destruyan pues lo que hay de terrenal en ustedes: fornicaciones, impurezas, pasiones ordenadas, malos deseos, codicia, que es una especie de idolatría. Bien, la palabra de Dios nos está iluminando en relación a cuestiones que nosotros vamos viviendo en nuestra vida y cómo a veces no sabemos cómo enfrentar estas situaciones. Fíjense en que también San Pablo hace esta división como cuerpo, alma, igual lo pone mente, voluntad. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4 versículo 22 y 23. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente:
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vemos también que en Gálatas capítulo 5 versículo 19 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicia. Fíjense en ustedes cómo la palabra de Dios nos va guiando, nos va conduciendo en relación a diferentes situaciones que nosotros vamos viviendo en nuestra vida interior. Por ejemplo, cómo San Pablo divide al hombre en tres partes para hacer un análisis, para que podamos nosotros comprender qué es lo que sucede en nuestra vida interior. Habla sobre el alma, es igual a mente. Habíamos leído ya la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 22 al 23 y Gálatas capítulo 5 versículo 19. Fíjense ustedes qué enriquecedor que es la palabra de Dios y cómo nos ayuda a ver claramente y a discernir muchísimas cosas que nosotros estamos viviendo en este momento, tanto en nuestra vida interior como en nuestra vida familiar o comunitaria. San Pablo también divide en tres partes que dijimos. Vemos ahora una de esas partes que es el espíritu. El espíritu habla sobre el espíritu, que es igual al hombre interior. Y vemos en Romanos capítulo 8 versículo 16 que nos dice lo siguiente: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense en ustedes qué hermoso que es, porque como la palabra de Dios nos va hablando, y como a través de esta palabra en Romanos capítulo 8 versículo 16 dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué hermoso es y qué divino es ver cómo la palabra de Dios va actuando en nuestra vida y cómo la gracia del Señor nos va iluminando y nos va dando las herramientas necesarias para que nosotros podamos seguir adelante en este comienzo de lucha, donde muchas veces no sabemos, no tenemos las herramientas necesarias para discernir qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Fíjense, mis estimados hermanos, que en este pequeña enseñanza de comienza la lucha, nosotros a través de la palabra de Dios vamos haciendo un análisis, un discernimiento en nuestra vida para ver qué es lo que está sucediendo y qué son las cosas que no nos dejan avanzar, para que la gracia de Dios actúe en nosotros y para que el Espíritu Santo de Dios nos siga fortaleciendo con su amor, con su gracia, y podamos ser transmisores de su amor y de su esperanza hacia nuestros hermanos. Mis estimados hermanos en Cristo, bendiciones para todos y que el Señor los colme de su gracia, de su amor y de su misericordia, y nos estamos viendo, mis estimados hermanos.